Bienvenidos a los confines del universo, donde la realidad y la imaginación convergen en un viaje sin límites. Estás entrando en La Órbita, el lugar donde la exploración del cosmos se entrelaza con los misterios más profundos del conocimiento humano. Abramos las puertas del misterio y entremos. Buenas noches, es sábado 31 de agosto y esto es La Órbita. Imagina una vasta extensión de tierra andaluza donde los olivares se extienden hasta donde alcanza la vista y los campos dorados de trigo brillan bajo el sol implacable del sur de España. En el corazón de este paisaje atemporal se alza una estructura majestuosa cuyos muros han sido testigos de más de un siglo y medio de historia, prosperidad y misterio. Este es el Cortijo Jurado, una finca que no solo simboliza la riqueza agrícola de Andalucía, sino que también encierra secretos que han desconcertado y fascinado a generaciones enteras. La historia del Cortijo Jurado es una narrativa tejida con hilos de poder, tradición y un legado familiar que ha perdurado a través de los tiempos, pero también es una historia envuelta en sombras donde lo inexplicable se mezcla con lo cotidiano y donde los susurros de lo sobrenatural parecen resonar en cada rincón. Desde su fundación en el siglo XIX, este cortijo ha sido mucho más que una simple finca agrícola. Ha sido un testimonio de la capacidad humana para prosperar en medio de la adversidad y un escenario donde lo terrenal y lo espiritual se entrelazan de maneras misteriosas y perturbadoras. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo, donde exploraremos no solo la rica historia del Cortijo Jurado, sino también los misterios que lo han convertido en un lugar de fascinación y temor. Esta es una historia que no solo atrapará a los amantes de la historia y la cultura, sino también a aquellos que buscan lo inexplicable, lo oculto y lo que escapa a nuestra comprensión. Bienvenidos al Cortijo Jurado, un lugar donde el pasado nunca muere y los secretos están siempre al acecho. Soy Fernando y los invito a acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. Comenzamos. En lo profundo de Andalucía, entre ondulantes colinas de olivos y campos que se pierden en el horizonte, se encuentra un lugar que, a primera vista, podría parecer un simple testimonio de la arquitectura rural del siglo XIX. Pero el Cortijo Jurado es mucho más que una majestuosa construcción agrícola. Es un emblema de la historia, un pilar de la cultura andaluza y un enigma que ha desafiado a generaciones de historiadores, investigadores y curiosos. Bienvenidos a un viaje donde la historia se entrelaza con el misterio, donde cada puerta podría ocultar un secreto y donde lo conocido se enfrenta constantemente a lo inexplicable. Bienvenidos a un lugar donde los ecos del pasado aún resuenan y donde el presente se ve constantemente desafiado por lo que no podemos ver, pero que todos sentimos. Hoy, en La Órbita, la misteriosa historia del Cortijo Jurado. Todos los testimonios recogidos en este programa pertenecen al Dr. Manuel López, historiador especializado en arquitectura rural andaluza. En un rincón tranquilo de las afueras de Málaga, en el corazón de Andalucía, se alza una edificación que ha resistido el paso del tiempo con una tenacidad que desafía tanto la historia como la lógica.
Esta construcción, conocida como el Cortijo Jurado, se presenta a simple vista como una finca rural más, típica del paisaje andaluz. Sin embargo, aquellos que conocen su historia saben que este lugar esconde secretos que lo convierten en mucho más que una simple edificación. Desde que se completó su construcción en el siglo XIX, el Cortijo ha sido el epicentro de un sinfín de relatos y leyendas que han impregnado sus muros con un aura de misterio y temor. Se dice que luces espectrantes se pueden ver brillando en sus ventanas cuando cae la noche, que sombras etéreas deambulan por sus pasillos silenciosos y que voces apenas audibles, como susurros de otra realidad, se oyen cuando el viento se cuela por las rendijas de sus paredes de piedra. ¿Qué fuerzas invisibles han habitado estos terrenos desde tiempos inmemoriales? Para comprender realmente el enigma del Cortijo Jurado, debemos viajar atrás en el tiempo, hasta sus orígenes, y seguir el rastro de las familias que lo han habitado y de los eventos que han marcado su historia. Solo así podremos empezar a desentrañar este entramado de misterios que rodea a esta finca y entender por qué, después de tantos años, sigue siendo un lugar que provoca tanto asombro como temor. El Cortijo Jurado no es solo una construcción, es un reflejo de todo aquello que no podemos entender. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde las fronteras entre lo real y lo sobrenatural se desdibujan. Desde el primer día, este cortijo ha sido un enigma, esperando ser resuelto, un testigo silencioso de eventos que desafían la lógica y la razón. La historia del Cortijo Jurado tiene sus raíces en los últimos años del siglo XIX, cuando la influyente familia Heredia, una de las más poderosas y acaudaladas de Andalucía, decidió construir una finca que no solo reflejara su inmensa riqueza, sino también su prestigio y poder. Los Heredia, una dinastía conocida por su vasto imperio agrícola y su significativa participación en la vida económica y política de la región, vieron en la construcción de este cortijo una oportunidad para consolidar su legado y perpetuar su nombre en la historia andaluza. Con la ambición de erigir un símbolo duradero de su influencia, los Heredia seleccionaron un extenso y fértil terreno en las afueras de Málaga, un lugar que, según ellos, era perfecto para levantar una residencia que sirviera tanto de hogar como de centro operativo para su creciente imperio. Sin embargo, desde el principio surgieron advertencias de los lugareños sobre la naturaleza oscura del terreno. Las historias que se contaban en los pueblos cercanos hablaban de rituales paganos y sacrificios oscuros que habían llevado a cabo en esas tierras en tiempos antiguos. Se decía que el lugar estaba maldito y que aquellos que osaban perturbarlo pagarían un alto precio. Los Heredia, sin embargo, no se dejaron intimidar por lo que consideraban supersticiones sin fundamento. Con la seguridad que les daba su estatus y su poder, desestimaron las advertencias y avanzaron con su ambicioso proyecto. Contrataron a los mejores arquitectos y artesanos de la época y en poco tiempo los trabajos de construcción comenzaron a transformar el paisaje, dando forma a lo que pronto sería una de las fincas más importantes de la región. Los Heredia, en su deseo de perpetuar su legado, ignoraron las advertencias sobre las tierras que habían elegido. Para ellos el Cortijo Jurado debía ser un símbolo de su poder, un monumento que mostrara al mundo su riqueza y su influencia. Sin embargo, quizás sin saberlo, también estaban levantando una construcción sobre un terreno cargado de oscuridad, un lugar donde fuerzas antiguas e invisibles esperaban ser despertadas. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores sobre la naturaleza oscura del terreno comenzaran a cobrar fuerza. A medida que los obreros excavaban los cimientos del cortijo, comenzaron a aparecer señales inquietantes de que el lugar estaba marcado por un pasado siniestro. Los trabajadores reportaron haber encontrado restos humanos enterrados en profundos y antiguos pozos, así como artefactos que parecían pertenecer a una civilización que había desaparecido mucho tiempo atrás. Estos hallazgos, lejos de ser considerados coincidencias, fueron vistos por los obreros como señales de advertencia y pruebas de que algo siniestro acechaba en esas tierras.
A pesar de los esfuerzos por ocultar estos descubrimientos y continuar con la construcción, las historias comenzaron a circular rápidamente entre los trabajadores y los habitantes de las aldeas cercanas. A medida que se levantaban los muros del cortijo, también lo hacían los relatos de fenómenos inexplicables, herramientas que desaparecían misteriosamente, sombras que se movían sin que hubiera frente la luz que las proyectara y sonidos extraños que resonaban por la noche como si algo invisible estuviera observando y esperando, se convirtieron en parte del día a día en el sitio de construcción. Los Heredia, sin embargo, no permitieron que estos relatos detuvieran su ambicioso proyecto. Con la determinación de completar su obra maestra, continuaron invirtiendo recursos y supervisando cada detalle de la construcción. Pero, aunque ignoraban públicamente los rumores, es evidente que el creciente temor en los obreros y en los habitantes de la región comenzó a sembrar semillas de inquietud incluso en los miembros de la familia. Desde el principio, el cortijo jurado fue un lugar donde lo inexplicable se mezclaba con la realidad cotidiana. Los rumores sobre el terreno y los fenómenos extraños que se reportaron durante la construcción solo sirvieron para alimentar la percepción de que el cortijo estaba destinado a ser un lugar donde lo natural y lo sobrenatural convivirían en un tenso equilibrio. Los Heredia lograron construir su símbolo de poder, pero en el proceso también despertaron fuerzas que no comprendían del todo. La construcción del cortijo jurado fue un acto de poder y ambición por parte de la familia Heredia, pero también marcó el inicio de una historia plagada de misterios y fenómenos inexplicables. Desde sus primeros días, el cortijo estuvo envuelto en un aura de inquietud alimentada por los descubrimientos macabros y los relatos de actividades sobrenaturales que acompañaron su construcción. Los Heredia lograron levantar su símbolo de riqueza, pero en el proceso también despertaron algo que no comprendían completamente, un misterio que con el tiempo se haría cada vez más profundo y enigmático. Durante las primeras décadas del siglo XX, el cortijo jurado se consolidó como el corazón palpitante de la vida agrícola y social de la familia Heredia. Bajo la dirección de los Heredia, la finca prosperó como nunca antes, convirtiéndose en una de las más productivas de la región. Las vastas tierras del cortijo, dedicadas principalmente al cultivo de olivos y a la producción de aceite, generaron una riqueza considerable, lo que permitió a la familia consolidar su posición como una de las más influyentes de Andalucía. El cortijo, con su impresionante arquitectura y su decoración opulenta, se convirtió en un símbolo visible del poder económico de los Heredia. Las fiestas y banquetes que se celebraban en sus salones eran legendarios, atrayendo a la élite de la sociedad andaluza que se reunía en el cortijo para disfrutar de la prosperidad de la familia y la belleza del entorno. Los Heredia vivían rodeados de lujo y esplendor, y para ellos el cortijo no era solo una residencia, sino también una manifestación tangible de su estatus y prestigio. Sin embargo, detrás de este brillante exterior, algo oscuro seguía acechando. A medida que pasaban los años, los relatos sobre los fenómenos inexplicables en el cortijo amenazaron a multiplicarse. Los sirvientes y trabajadores, que pasaban gran parte de su tiempo en la finca, comenzaron a compartir historias de extrañas apariciones en los pasillos, de sombras que se movían por su cuenta y de sonidos misteriosos que no podían ser explicados por ninguna causa natural. Aunque la familia desestimaba públicamente estos relatos, es evidente que la intranquilidad comenzó a calar en el ambiente del cortijo, añadiendo una sombra de inquietud a su atmósfera de lujo. La opulencia y la prosperidad que rodeaban al cortijo jurado no podían ocultar las sombras que lo acechaban. A medida que la finca se consolidaba como un centro de poder, también lo hacía su reputación, como un lugar donde lo inexplicable formaba parte del día a día. Los Heredia lograron construir su imperio, pero no pudieron escapar de los misterios que habían despertado en el proceso.
Estás escuchando La Órbita, el programa que cada semana te lleva a descubrir lo desconocido. Desde fenómenos paranormales y encuentros extraterrestres hasta los secretos ocultos de antiguas civilizaciones. Con relatos, recreaciones, invitados, expertos y testigos que te contarán sus experiencias de primera mano. Busca La Órbita en redes sociales y estate enterado de todas las novedades. Con el cambio de las décadas y la llegada de tiempos convulsos en España y en el mundo, la fortuna de los Heredia comenzó a menguar. La familia, que había disfrutado de una posición privilegiada durante años, empezó a sentir el peso de una crisis económica global que no perdonó ni a los más poderosos. La Gran Depresión afectó gravemente a los mercados agrícolas y la producción de aceite de oliva, que había sido una fuente constante de ingresos, comenzó a declinar. La situación se agravó con el estallido de la Guerra Civil Española, que trajo consigo el caos, la destrucción y una enorme incertidumbre. A medida que las deudas se acumulaban y las dificultades financieras se volvían insostenibles, los Heredia se vieron obligados a tomar una decisión que nunca habrían imaginado: vender el Cortijo Jurado. En 1925, después de años de lucha por mantener su imperio, la familia finalmente cedió y vendió la finca a la familia Larios, otra de las grandes dinastías de la región que veía en la compra una oportunidad para expandir su propio imperio. La venta del Cortijo marcó el fin de una era para los Heredia. Lo que una vez había sido un símbolo de poder y riqueza se convirtió en un recordatorio doloroso de su caída. Pero a pesar del cambio de propietarios, el Cortijo Jurado no se despojó de los misterios que lo habían acompañado desde su construcción. Al contrario, estos misterios parecían intensificarse con el tiempo, como si el Cortijo resistiera cualquier intento de ser dominado por completo. La venta del Cortijo marcó el fin de una era para los Heredia. Lo que una vez había sido un símbolo de su poder y riqueza se convirtió en un recordatorio doloroso de su caída. Pero el Cortijo Jurado no se despojó de sus misterios con el cambio de propietarios. Al contrario, estos solo parecieron intensificarse, como si el Cortijo resistiera cualquier intento de ser domesticado. Bajo la propiedad de los Larios, el Cortijo Jurado experimentó un nuevo capítulo de modernización y renovación. Los nuevos propietarios, con una visión empresarial y un deseo de convertir la finca en un activo aún más lucrativo, implementaron una serie de mejoras tecnológicas y agrícolas. Esperaban no solo revitalizar la producción de la finca, sino también reformar y transformar el Cortijo en un lugar de referencia en la región. Sin embargo, desde el principio, los Larios se enfrentaron a problemas que parecían desafiar todos sus esfuerzos. Los fenómenos inexplicables que habían sido reportados durante la era de los Heredia no desaparecieron. Al contrario, los trabajadores y residentes del Cortijo continuaron informando de sucesos extraños. Sombras que se movían por los pasillos sin que nadie estuviera allí, luces que parpadeaban sin razón aparente y una constante sensación de que algo o alguien los estaba observando. A pesar de los intentos de los Larios por mantener la calma y continuar con sus planes de modernización, no pudieron evitar que la reputación del Cortijo como un lugar marcado por lo sobrenatural se consolidara. A medida que pasaban los años, los misterios que rodeaban al Cortijo se volvieron más intensos y la sensación de que el lugar estaba maldito se arraigó tanto entre los trabajadores como entre los habitantes de las aldeas cercanas. Los Larios intentaron traer modernidad y progreso al Cortijo Jurado, pero se encontraron con los mismos problemas que habían afectado a los Heredia. Las sombras y los rumores persistieron y el Cortijo continuó siendo un lugar donde lo inexplicable no podía ser ignorado. Los nuevos propietarios se enfrentaron a un Cortijo que parecía tener vida propia, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban de manera inquietante.
El auge y la caída de los Heredia marcó un capítulo crucial en la historia del Cortijo Jurado, un capítulo que terminó con la venta de la finca a los Larios. Sin embargo, el cambio de propietarios no resolvió los problemas que habían plagado al Cortijo desde su construcción. Bajo los Larios, los fenómenos inexplicables continuaron y la finca siguió siendo un lugar envuelto en misterio. La historia del Cortijo estaba lejos de terminar y los próximos años traerían nuevos desafíos y descubrimientos, profundizando aún más el enigma que lo rodeaba. En 1950, después de décadas de enfrentar fenómenos inexplicables y dificultades económicas, la familia Larios decidió vender el Cortijo Jurado a los Quesada, una familia de empresarios con la esperanza de revitalizar la propiedad. Los Quesada, conocidos por su enfoque pragmático y su habilidad para transformar empresas en dificultades, vieron en el Cortijo una oportunidad de negocio sin prestar demasiada atención a las leyendas que lo rodeaban. Con la misma determinación que habían caracterizado a sus predecesores, los Quesada emprendieron una serie de renovaciones y mejoras en la finca. Invirtieron en la modernización de las instalaciones y en la mejora de las tierras agrícolas, con la esperanza de devolver al Cortijo su antigua gloria y reactivar su productividad. A pesar de sus esfuerzos, pronto se dieron cuenta de que los problemas que habían afectado a los Heredia y a los Larios no habían desaparecido. Los relatos de fenómenos inexplicables comenzaron a surgir nuevamente entre los trabajadores y los miembros de la familia. Se reportaron objetos que caminaban el lugar por sí solos, puertas que se cerraban violentamente sin explicación y figuras sombrías que se deslizaban por los corredores en la penumbra de la noche. A medida que estos incidentes se acumulaban, la sensación de que el Cortijo estaba marcado por algo más allá de lo natural hizo que cada vez más palpable, generando inquietud en todos aquellos que vivían o trabajaban en la finca. Los Quesada, con toda su experiencia empresarial, subestimaron los desafíos que conllevaba el Cortijo Jurado. A pesar de sus esfuerzos por modernizar la finca, los problemas que habían afectado a los anteriores propietarios persistieron y el Cortijo continuó siendo un lugar donde lo inexplicable formaba parte de la vida diaria. Los nuevos propietarios se encontraron enfrentando un enigma que ni toda su racionalidad ni su capacidad para los negocios podían resolver. A principios de la década de 1970, cansados de lidiar con problemas que rodeaban al Cortijo, los Quesada decidieron vender la propiedad. El comprador fue un médico de Valladolid, un hombre conocido por su racionalismo y su escepticismo hacia lo paranormal. Para él, el Cortijo representaba una oportunidad para escapar del ajetreo de la vida urbana y disfrutar de la tranquilidad rural. Este periodo es uno de los más enigmáticos de la historia del Cortijo. Se sabe muy poco sobre lo que ocurrió durante los años en que el médico habitó la finca. Algunos rumores sugieren que se realizaron investigaciones privadas en los sótanos del Cortijo, tratando de desentrañar los misterios que lo rodeaban. Otros dicen que al enfrentarse a los mismos fenómenos que habían afectado a los anteriores propietarios, decidió vender la propiedad en 1975, incapaz de soportar lo que había descubierto. Lo que es cierto es que durante este tiempo la finca se sumió en un silencio aún más profundo. Las actividades en el Cortijo disminuyeron y el lugar pareció envolverse en un manto de misterio aún más denso. Los pocos relatos que emergieron de esa época hablan de ruidos inexplicables que se escuchaban en los sótanos, de luces que parpadeaban en la oscuridad de la noche y de una sensación creciente de inquietud que parecía impregnar el aire mismo. El paso del Cortijo por manos del médico de Valladolid está rodeado de un velo de misterio. La falta de documentación y la abundancia de rumores han hecho de este periodo uno de los más oscuros y enigmáticos en la historia del Cortijo. Lo que realmente ocurrió durante esos años sigue siendo un enigma, uno que solo ha añadido más capas de misterio a la ya compleja historia del Cortijo Jurado.
El paso del Cortijo Jurado por diferentes manos a lo largo del siglo XX no hizo más que reforzar su reputación como un lugar marcado por lo inexplicable. Desde los Quesada hasta el médico de Valladolid, todos los propietarios se enfrentaron a fenómenos que desafiaban la lógica y la razón. El Cortijo, con todo su esplendor y belleza, seguía siendo un lugar donde el misterio y la oscuridad reinaban. La historia del Cortijo estaba lejos de concluir y el próximo capítulo sería tan enigmático como los anteriores. En 1975, el Cortijo fue adquirido por la familia Vega Jurado, una familia con profundas raíces en la agricultura y un fuerte sentido de la historia. Para los Vega Jurado, la compra del Cortijo representaba una oportunidad para restaurar una finca histórica y devolverle su antiguo esplendor. Pero pocos sabían que con la compra también estaban adquiriendo los misterios y problemas que habían afectado a todos los propietarios anteriores. Con una visión de futuro y un respeto por la tradición, los Vega Jurado emprendieron una ambiciosa restauración del Cortijo. El objetivo era preservar la arquitectura original que representaba siglos de historia andaluza, mientras se modernizaban las instalaciones para hacer que el Cortijo fuera más funcional y atractivo para las generaciones futuras. Sin embargo, casi desde el inicio comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. Los miembros de la familia reportaban ruidos extraños por la noche, sombras que parecían moverse por los pasillos y objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Estos incidentes, aunque perturbadores, no detuvieron a los Vega Jurado en su misión de restaurar el Cortijo. Sin embargo, no pudieron evitar que el aura de misterio que rodeaba el lugar continuara creciendo. Los Vega Jurado también se dieron cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos por mantener una imagen de normalidad, no podían escapar a la creciente atención que el Cortijo estaba atrayendo. A medida que las historias de los fenómenos inexplicables se difundían, el Cortijo comenzó a convertirse en un punto de interés para los curiosos, los investigadores paranormales y aquellos fascinados por lo sobrenatural. Los Vega Jurado vieron en el Cortijo Jurado una oportunidad para preservar la historia y devolverle su gloria pasada. Sin embargo, se encontraron con los mismos problemas que habían afectado a todos los propietarios anteriores. Un cortijo donde lo inexplicable parecía estar siempre presente. A medida que avanzaban en su restauración, se dieron cuenta de que no solo estaban restaurando una finca histórica, sino también desenterrando capas de misterio que habían estado enterradas durante décadas. Fue durante este periodo que la finca comenzó a ser conocida oficialmente como el Cortijo Jurado, tomando el nombre de sus nuevos propietarios. Bajo este nombre, el Cortijo se consolidó como un lugar de misterio y leyenda en la cultura popular andaluza. Las historias de fantasmas, sombras y fenómenos paranormales comenzaron a circular con mayor intensidad, atrayendo la atención no solo de los locales, sino también de aquellos interesados en lo sobrenatural. El Cortijo se convirtió en un lugar de visita obligada para los curiosos y los investigadores de lo paranormal. Aunque los Vega Jurado intentaron mantener una imagen de normalidad, no pudieron evitar que el Cortijo se convirtiera en un símbolo de lo desconocido, un lugar donde las fronteras entre lo real y lo sobrenatural parecían desvanecerse. A medida que el Cortijo adquiría fama, comenzaron a surgir nuevos relatos que añadían más misterio a su historia. Se decía que en los sótanos del Cortijo se podían escuchar susurros que no provenían de ninguna fuente visible y que en las noches más oscuras se podían ver figuras espectrales caminando por los pasillos. Estos relatos, aunque difíciles de verificar, solo aumentaron la reputación del Cortijo como un lugar donde lo inexplicable era la norma. El nombre Cortijo Jurado se ha convertido en sinónimo de misterio y fenómenos paranormales. Bajo este nombre, la finca ha atraído a aquellos que buscan desentrañar sus secretos, convirtiéndose en un ícono cultural del misterio en Andalucía. Los Vega Jurado no solo dieron al Cortijo su nombre,
sino también lo consagraron como un lugar donde lo sobrenatural parece estar siempre al acecho. La llegada de los Vega Jurado marcó el inicio de una nueva era para el Cortijo, pero los problemas que habían afectado a los anteriores propietarios no desaparecieron. Bajo el nombre de Cortijo Jurado, la finca se consolidó como un lugar de misterio y leyenda, atrayendo la atención de todos aquellos interesados en lo inexplicable. La historia del Cortijo estaba lejos de terminar y el siguiente capítulo sería testigo de un intento fallido de modernización que solo añadiría más misterio a su legado. ¡Hola! Nos encantaría hacer de La Órbita un programa que te haga estremecer de emoción y curiosidad. Queremos explorar esos rincones oscuros y misteriosos que despiertan tus más profundas inquietudes. Por eso, te invitamos a dejarnos un comentario con esos temas que te gustaría que abordáramos en nuestras próximas emisiones. ¿Hay algún misterio sin resolver, una leyenda urbana o una historia de terror que te fascine? ¿O tal vez un fenómeno inexplicable que te mantenga despierto por las noches? Queremos saberlo. Tus sugerencias son fundamentales para nosotros y pueden convertir nuestro programa en una experiencia aún más fascinante y escalofriante. Así que, no dudes en compartir tus ideas con nosotros. Ayúdanos a llevar La Órbita a nuevas dimensiones de intriga y suspense. Esperamos tus comentarios. En 2002, el grupo Mirador adquirió el Cortijo Jurado con la intención de transformarlo en un hotel de lujo. Este ambicioso proyecto tenía como objetivo capitalizar la rica historia del Cortijo y su reputación de lugar misterioso para atraer a turistas de todo el mundo. Para el grupo Mirador, el Cortijo representaba una oportunidad única de combinar el encanto histórico con la comodidad moderna, creando un destino turístico sin igual en la región. La visión del grupo Mirador era clara: aprovechar el creciente interés en el turismo cultural y en lo paranormal para convertir el Cortijo Jurado en un hotel que ofreciera una experiencia única. El plan incluía la restauración completa de la finca, respetando su arquitectura original, mientras se añadían las comodidades necesarias para atraer a una clientela exigente. El proyecto prometía revitalizar la finca y darle una nueva vida, alejándola de su pasado oscuro y llevándola hacia un futuro brillante. Sin embargo, desde el inicio, el proyecto enfrentó numerosos desafíos. Las obras de renovación que pretendían respetar la estructura original del Cortijo mientras lo adaptaban a su nueva función se vieron plagadas de problemas. Los trabajadores reportaron herramientas que desaparecían, luces que se encendían y apagaban solas y ruidos inexplicables que resonaban en los pasillos vacíos. A medida que estos incidentes se acumulaban, la percepción de que el Cortijo estaba maldito volvió a surgir con fuerza. Además, comenzaron a surgir problemas financieros inesperados. Los costos de renovación se dispararon más allá de lo previsto y los planos de construcción se alargaron debido a los numerosos contratiempos que parecían surgir de la nada. La presión sobre el grupo Mirador aumentaba y la reputación del Cortijo como un lugar marcado por lo inexplicable comenzó a hacer mella en la moral de los trabajadores y en la confianza de los inversores. El intento del grupo Mirador de transformar el Cortijo Jurado en un hotel de lujo fue un proyecto ambicioso, pero quizás subestimaron las fuerzas que parecían habitar en el Cortijo. Los fenómenos inexplicables que ocurrieron durante las obras no hicieron más que reforzar la reputación del Cortijo como un lugar donde lo sobrenatural es una constante. A medida que los problemas se acumulaban, se hacía evidente
que el Cortijo no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente a la modernización. A pesar de los esfuerzos del grupo Mirador por continuar con el proyecto, los problemas no cesaron. Los costos de renovación se dispararon y los incidentes inexplicables comenzaron a afectar no solo a los trabajadores, sino también a los inversionistas y directivos del grupo. Las sombras que se movían en los pasillos, las voces susurrantes que parecían provenir de ninguna parte y la sensación constante de que algo no estaba bien, llevaron a que muchos consideraran que el proyecto estaba condenado desde el principio. Finalmente, en 2014, el grupo Mirador decidió abandonar el proyecto, dejando el Cortijo en un estado de semi-abandono. Los planes de convertir el Cortijo en un hotel de lujo fracasaron y la finca volvió a ser un lugar solitario, envuelto en un aura de misterio y abandono. Este fracaso no solo afectó a los planes de negocio, sino que también reforzó la reputación del Cortijo como un lugar maldito donde cualquier intento de modernización estaba destinado al fracaso. El legado del proyecto fallido se materializó en las estructuras inacabadas y en los escombros que quedaron en el lugar. Las habitaciones que nunca llegaron a ser completadas, los pasillos quedaron a medio construir y las herramientas abandonadas en el sitio se convirtieron en un testimonio silencioso de los sueños rotos del grupo Mirador. La imagen de un Cortijo a medio renovar, con andamios oxidados y paredes que parecían gemir en la noche, solo sirvió para aumentar el misterio y la inquietud que rodeaban al lugar. El abandono del proyecto hotelero fue un golpe duro para el grupo Mirador, pero para muchos era una prueba más de que el Cortijo Jurado no podía ser domesticado ni transformado. Las fuerzas que habitan en el Cortijo, sean cuales sean, parecían resistirse a cualquier intento de modernización, haciendo que cada nuevo intento por cambiar su propósito estuviera condenado al fracaso. El abandono del proyecto hotelero en el Cortijo Jurado dejó una huella profunda, no solo en la historia del Cortijo, sino también en la comunidad local y en la percepción pública de la finca. Las obras inacabadas, los andamios oxidados y las herramientas abandonadas se convirtieron en parte del paisaje del Cortijo, aumentando su aura de misterio y reforzando la creencia de que el lugar estaba maldito. El Cortijo, que durante un breve periodo había sido el centro de la atención de la comunidad y de los medios de comunicación, volvió a ser un lugar solitario donde las sombras parecían alargarse con el ocaso y el viento susurraba historias de tiempos pasados. Los locales, que habían seguido de cerca el desarrollo del proyecto, comenzaron a evitar el Cortijo, temerosos de lo que podría estar al acecho en sus oscuros pasillos. El fracaso del proyecto también atrajo la atención de investigadores paranormales, periodistas y curiosos, quienes vieron en el Cortijo un lugar de misterio no resuelto. Los informes de fenómenos inexplicables durante las obras no hicieron más que aumentar el interés en el lugar, atrayendo a personas de todo el mundo que buscaban experimentar de primera mano los eventos sobrenaturales que se decían ocurrían en el Cortijo. El fracaso del proyecto hotelero en el Cortijo Jurado no fue solo un revés financiero, fue una confirmación para muchos de que el Cortijo no puede ser cambiado sin pagar un precio. El lugar parecía resistirse a cualquier intento de transformación, reafirmando su lugar como uno de los sitios más misteriosos de España. El intento fallido de transformar el Cortijo Jurado en un hotel de lujo añadió una nueva capa de misterio a su ya enigmática historia. El proyecto, que había prometido traer modernidad y prosperidad a la finca, terminó en fracaso, dejando al Cortijo en un estado de semi-abandono y reforzando su reputación como un lugar maldito. Pero la historia del Cortijo estaba lejos de terminar. Mientras los proyectos fallidos y los fenómenos inexplicables continuaban marcando su historia, el Cortijo seguía esperando su próximo capítulo con un futuro más incierto que nunca.
Con el fracaso del proyecto hotelero y el cortijo en un estado de semi-abandono, el interés en los fenómenos paranormales que rodeaban al lugar creció de manera exponencial. A medida que se propagaban las historias de los incidentes ocurridos durante las obras, el cortijo jurado se convirtió en un imán para investigadores paranormales, documentalistas y aficionados a lo sobrenatural. Equipos de investigación comenzaron a explorar el cortijo con tecnología avanzada, cámaras de visión nocturna, grabadoras de audio de alta sensibilidad y equipos de detección de movimiento. Estas expediciones, realizadas tanto de día como de noche, comenzaron a arrojar resultados inquietantes. Se capturaron voces inexplicables, sombras que se movían de manera independiente y fluctuaciones en la temperatura que no podían ser explicadas de manera lógica. Uno de los hallazgos más impresionantes fue una grabación de audio en la que se escuchaba claramente una voz femenina susurrando «Ayúdame» en uno de los pasillos del cortijo cuando los investigadores estaban completamente solos en el edificio. Este y otros hallazgos similares comenzaron a consolidar la reputación del cortijo como un lugar de alta actividad paranormal, atrayendo la atención no solo de la comunidad científica, sino también del público en general. A medida que estos hallazgos se difundían, el cortijo comenzó a atraer a más y más investigadores, algunos de ellos escépticos, otros creyentes en lo sobrenatural. Cada nueva investigación parecía añadir una capa adicional al misterio del cortijo y las historias de fenómenos paranormales comenzaron a propagarse por todo el país. El cortijo jurado ya no era solo una finca en ruinas, se había convertido en un epicentro de lo inexplicable, un lugar donde la realidad y lo sobrenatural se encontraban cara a cara. Las investigaciones paranormales en el cortijo jurado han proporcionado algunas de las pruebas más convincentes de la existencia de fenómenos inexplicables en España. Estos hallazgos han hecho que el cortijo se convierta en un punto de referencia para aquellos interesados en lo sobrenatural y han reforzado su reputación como un lugar donde lo imposible se vuelve posible. El creciente interés en el cortijo jurado y sus fenómenos paranormales no tardó en atraer la atención de los medios de comunicación. Documentales, programas de televisión y reportajes especiales comenzaron a destacar la historia del cortijo y los eventos inexplicables que se habían reportado en él. Estos programas no solo exploraron su historia y la arquitectura del cortijo, sino que también presentaron las pruebas recopiladas por los investigadores paranormales, haciendo que el lugar se convirtiera en un icono de lo sobrenatural en España. Uno de los documentales más influyentes, emitido a nivel nacional, dedicó un episodio completo al cortijo jurado, combinando entrevistas con historiadores, testimonios de testigos y grabaciones de los fenómenos inexplicables capturados en la finca. Este documental tuvo un gran impacto, aumentando el interés público en el cortijo y atrayendo a una nueva generación de investigadores y turistas. El cortijo se convirtió en un tema recurrente en programas de misterio y fenómenos paranormales, y su nombre comenzó a resonar en todo el país como un lugar donde lo inexplicable era una realidad cotidiana. La cobertura mediática no solo atrajo a más investigadores y turistas, sino que también consolidó la imagen del cortijo como un lugar de leyenda, un sitio donde las historias de fantasmas y sombras cobran vida. El cortijo jurado se ha convertido en un verdadero ícono en la cultura popular, especialmente en el ámbito de lo sobrenatural. Su presencia en documentales y programas de televisión ha hecho que su historia y sus misterios lleguen a una audiencia global, consolidándolo como uno de los lugares más enigmáticos de España. El interés mediático en el cortijo jurado no solo atrajo a investigadores y curiosos, sino que también dio lugar a un nuevo tipo de turismo, el turismo paranormal. Los grupos de visitantes comenzaron a acudir al cortijo deseosos de experimentar de primera mano los fenómenos que se decían ocurrían en la finca. Visitas guiadas, eventos especiales y noches de investigación se organizaron, permitiendo a los turistas explorar el cortijo y tal vez
enfrentarse a lo desconocido. Estos eventos, aunque emocionantes para los participantes, también plantearon desafíos para los propietarios del cortijo y para la comunidad local. La necesidad de preservar el patrimonio histórico del cortijo mientras se permitía el acceso a los visitantes requería un delicado equilibrio. Sin embargo, a pesar de los desafíos, el turismo paranormal se convirtió en una nueva fuente de ingresos y atención para el cortijo, asegurando que su historia y sus misterios continuaran vivos. El cortijo, que durante tanto tiempo había sido un lugar envuelto en sombras y silencio, comenzó a cobrar vida nuevamente, pero esta vez bajo una nueva luz, la de los reflectores y las cámaras. Los turistas llegaban con la esperanza de experimentar lo inexplicable, de sentir el frío en los pasillos, de escuchar los susurros en la oscuridad. Para algunos, el cortijo ofrecía una experiencia emocionante. Para otros, era un recordatorio inquietante de que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas. El turismo paranormal ha dado nueva vida al Cortijo Jurado, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscan experimentar lo inexplicable. Sin embargo, este nuevo tipo de turismo también plantea preguntas importantes sobre cómo preservar un lugar con un pasado tan rico y enigmático. A medida que más personas llegan al cortijo, el desafío será encontrar un equilibrio entre su conservación y su explotación turística. El resurgir del cortijo jurado en la cultura popular y el aumento del interés en sus fenómenos paranormales han asegurado que su historia y sus misterios continúen fascinando a nuevas generaciones. Desde documentales y programas de televisión hasta el auge del turismo paranormal, el cortijo ha pasado de ser una finca abandonada a convertirse en un icono cultural y un lugar de referencia para lo sobrenatural en España. Sin embargo, a pesar de su creciente fama, el futuro del cortijo sigue siendo incierto y su próximo capítulo está lejos de ser escrito. No olvides que siempre puedes ponerte en contacto con nosotros de varias maneras. Si tienes alguna pregunta, comentario o simplemente quieres compartir algo con nosotros, puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de texto o WhatsApp al 665 67 09 97, escribirnos a nuestro correo electrónico misterioymasallá@laorbitalife.es, o también puedes encontrar La Órbita en Instagram y en Twitter, así que no dudes en seguirnos. A finales del 2022, el grupo Sinerva adquirió el cortijo jurado con una visión diferente para su futuro. Después de décadas de intentos fallidos de modernización y de lidiar con la creciente fama del cortijo como un lugar de fenómenos paranormales, el grupo Sinerva decidió transformar el cortijo en un moderno complejo de oficinas. Este ambicioso proyecto tenía como objetivo aprovechar la ubicación estratégica del cortijo y su arquitectura histórica, al mismo tiempo que se adaptaban a las necesidades empresariales del siglo XXI. El proyecto del grupo Sinerva no solo representaba una oportunidad para el cortijo, sino también un desafío considerable. La empresa se enfrentaba a la tarea de equilibrar la preservación del patrimonio histórico del cortijo con las necesidades de un entorno empresarial moderno. Además, el proyecto había de lidiar con la fama del cortijo como un lugar de fenómenos paranormales que podría afectar tanto a los futuros inquilinos como la imagen del complejo. El grupo Sinerva comenzó por realizar un estudio exhaustivo de la propiedad, evaluando tanto su valor histórico como las posibles intervenciones que podrían hacerse para adaptarla a su nueva función. La idea era mantener intacto el carácter histórico del cortijo mientras se incorporaban las instalaciones necesarias para convertirlo en un espacio de trabajo funcional y atractivo. Este enfoque requería una planificación meticulosa y un respeto profundo por la historia y la arquitectura del cortijo. La compra del cortijo jurado por el grupo Sinerva
representa un intento ambicioso de renovar un lugar que ha estado marcado por la historia y el misterio. Sin embargo, el éxito del proyecto dependerá de la capacidad del grupo para manejar los desafíos que conlleva transformar un lugar tan enigmático en un moderno complejo de oficinas. El equilibrio entre la historia y la modernidad será crucial para determinar el futuro del Cortijo. El proyecto del grupo Sinerva plantea una pregunta fundamental: ¿cómo se puede transformar un lugar con historia tan rica y compleja en un entorno empresarial moderno? La historia del Cortijo Jurado, marcada por fenómenos inexplicables, intentos fallidos de modernización y una creciente fama en la cultura popular, no puede ser fácilmente ignorada ni borrada. Los arquitectos y planificadores del grupo Sinerva han tenido que enfrentar el desafío de diseñar un espacio que respete la arquitectura original del Cortijo mientras lo adapta a las necesidades del siglo XXI. Este equilibrio entre lo antiguo y lo moderno es esencial para preservar la integridad del Cortijo y asegurar que su historia continúe siendo parte de su identidad, incluso en un entorno empresarial. Además, el grupo ha generado debates sobre cómo integrar la fama del Cortijo como un lugar de fenómenos paranormales en su nueva función. Algunos sugieren que esta fama podría ser utilizada como punto de atracción, convirtiendo el complejo en un espacio único donde la historia y la modernidad coexistan, mientras que otros argumentan que la empresa debería enfocarse en desmitificar el Cortijo y presentarlo como un espacio de trabajo eficiente y moderno. El grupo Sinerva también ha tenido que considerar las implicaciones de la fama del Cortijo en la cultura popular. La posibilidad de que el lugar siga siendo visto como un sitio de actividad paranormal podría afectar tanto a los futuros inquilinos como a la imagen del complejo. Esta dualidad entre la historia y la modernidad, entre lo real y lo sobrenatural, es un desafío que el grupo Sinerva debe enfrentar si quiere tener éxito en su proyecto. El Cortijo Jurado se encuentra en una encrucijada entre la historia y la modernidad. El éxito del proyecto del grupo Sinerva dependerá de su capacidad para integrar ambos aspectos, creando un espacio que respete el pasado mientras mira hacia el futuro. La clave estará en cómo se maneje la fama del Cortijo y en cómo se equilibre la preservación con la innovación. A pesar de los ambiciosos planes del grupo Sinerva, el futuro del Cortijo Jurado sigue siendo incierto. En un giro inesperado, a mediados del 2023, el Cortijo fue puesto nuevamente en venta, esta vez con un precio de 16 millones de euros. La decisión de poner el Cortijo en el mercado dejó en suspensión el proyecto del complejo de oficinas y abrió la puerta a nuevas posibilidades para la finca. El Cortijo, con su rica historia, su arquitectura impresionante y reputación como uno de los lugares más misteriosos de España, sigue esperando a su próximo propietario. ¿Será finalmente transformado en un moderno complejo de oficinas? ¿O será que los fenómenos inexplicables que han plagado la finca durante más de un siglo continuarán desafiando cualquier intento de domesticación? El destino del Cortijo Jurado está, una vez más, en manos del próximo comprador y su historia sigue siendo un enigma por resolver. La venta del Cortijo ha generado un nuevo debate entre los interesados en su historia y en su futuro. Algunos ven la venta como una oportunidad para darle un nuevo propósito, mientras que otros temen que cualquier intento de modernización esté condenado al fracaso, como ha ocurrido en el pasado. Sea cual sea el futuro del Cortijo, lo cierto es que su historia está tan lejos de terminar y el próximo propietario tendrá que enfrentarse no solo a los desafíos arquitectónicos, sino también a los misterios que han hecho del Cortijo Jurado un lugar único. El hecho de que el Cortijo Jurado esté nuevamente en venta subraya la complejidad de su legado. No es solo una propiedad, es una historia viviente que sigue desafiando a quienes intentan darle un nuevo propósito. El futuro del Cortijo sigue siendo tan incierto como su pasado, y la venta actual es solo el último capítulo de una historia que aún tiene mucho por contar. El Cortijo Jurado ha sido testigo de más de un siglo de historia, desde su fundación por la familia Heredia hasta su estado actual de incertidumbre.
a lo largo de los años ha cambiado de manos, ha sido objeto de misterios y leyendas y ha capturado la imaginación de todos aquellos que han escuchado sus historias. Hoy, el Cortijo sigue siendo un enigma, un lugar donde el pasado y el futuro se entrelazan en un delicado equilibrio. A medida que avanza hacia un nuevo capítulo, su historia sigue abierta, esperando a ser escrita por aquellos que se atrevan a enfrentar sus misterios y darle un nuevo propósito. Mientras tanto, el Cortijo Jurado permanece, imponente y enigmático, como un testigo mudo de los secretos que guarda y de los que aún están por revelarse. El Cortijo Jurado no es solo un edificio en venta, es un símbolo de todo lo que no podemos explicar. Su historia, llena de intriga y misterio, sigue evolucionando, esperando a que alguien más venga a escribir el próximo capítulo. El Cortijo Jurado es un lugar que desafía las simples categorizaciones. No es solo una finca agrícola ni un testimonio de la historia familiar de los Heredia. Es un enigma viviente, un espacio donde el pasado y el presente, lo natural y lo sobrenatural, se entrelazan en una narrativa compleja y fascinante. A lo largo de los siglos, este cortijo ha sido un símbolo de poder y prosperidad en Andalucía, pero también ha sido un escenario donde lo inexplicable ha dejado su huella. Desde su fundación en el siglo XIX, el cortijo ha sido testigo de innumerables eventos, algunos de los cuales desafiaban toda lógica. Las sombras que se movían por su cuenta, las voces susurrantes, los símbolos ocultos en las paredes y las figuras espectrantes que han sido vistas por generaciones de habitantes y visitantes, todos ellos sugieren que el Cortijo Jurado es más que una simple propiedad, es un umbral hacia lo desconocido. Todos los propietarios enfrentaron con valentía los desafíos que la vida les había presentado, desde la Guerra Civil Española hasta los cambios sociales y económicos del siglo XX y XXI. Pero junto con estos desafíos tangibles, también tuvieron que lidiar con los misterios que han persistido a lo largo de los años. Estos enigmas no solo han definido parte de la identidad del cortijo, sino que también han contribuido a su atractivo duradero, atrayendo a historiadores, turistas y buscadores de lo sobrenatural por igual. A medida que el cortijo avanzaba hacia el futuro, bajo la guía de nuevas generaciones, enfrentaron la tarea monumental de mantener en él un delicado equilibrio. Continuaron innovando y adaptándose a los cambios de los tiempos modernos, asegurando la sostenibilidad económica y ambiental del cortijo. Al mismo tiempo, y a día de hoy, deben respetar y preservar su rico legado histórico y cultural, incluyendo los misterios que lo han acompañado desde sus inicios. El Cortijo Jurado no solo es un lugar en el mapa, es una identidad viva, donde cada piedra, cada pasillo y cada sombra tiene una historia que contar. Es un recordatorio de que, aunque el tiempo avance y el mundo cambie, algunos secretos del pasado permanecen esperando a ser desvelados o tal vez respetados en su silencio. Agradecemos sinceramente a todos ustedes, los oyentes de La Órbita, por acompañarnos en este sueño por recorrer el misterio y la historia. Esperamos les haya gustado el programa de hoy con estas recreaciones que hemos preparado para ustedes y nos vemos el sábado que viene con muchos más misterios. Misterios que intentaremos traerles para que estén informados de lo de antes y de lo de ahora, para curiosos, investigadores, jóvenes, meticulosos o simplemente para un rato. Feliz noche de sábado y feliz semana. Muchas gracias por escuchar La Órbita. No te pierdas ni un solo episodio de La Órbita. Todos los sábados a las 11 de la noche, 1 hora menos en Canarias, en iVoox. La Órbita, un programa producido por Fernando Fernández.